que pues, yo creo que esta preocupación desde el sector es compartida por prácticamente un montón de amigos y amigas que también se dedican al tema de la educación, y también aquí en el País Valencià la Generalitat ha incluido estos temas también no solo en la formación, en el tema del profesorado, que estuve dando clases para el CEFIRE, que es formación también para profesores y profesoras, sino incluso también para funcionarios y para las oposiciones de policía local de aquí del País Valenciano. Entonces creo que es una preocupación que algunos gobiernos se la están tomando en serio y creo que es importante que compartamos pues, algunos conocimientos, algunas, digamos, no sé, maneras que han funcionado y proyectos y bueno, ideas para que podamos de alguna manera parar esto lo mejor que podamos, porque la verdad es que no estamos en un buen momento. Creo que el discurso del odio, que es un poco en lo que me voy a centrar yo hoy, pues se está normalizando de una manera un poco bastante peligrosa y no hace falta que os cuente cómo está la actualidad. Así que esto tiene un reflejo lógico en las aulas, ¿vale? Y es evidente. Y si estáis ahí al pie del cañón, pues lo sabréis mejor que yo. Así que nada, disculpad un momento, es que acabo de aterrizar, ¿vale? Porque estaba haciendo otra cosa urgente y me abro aquí el documento y enseguida os comparto cosas y todo esto. Dadme un segundo, ¿vale? Y enseguida empezamos y os suelto la chapa. Un segundo. Vale. Vamos a ver, yo no sé si habéis tratado el tema del discurso de odio, de los delitos de odio, de un poco cómo funciona también el tema de la desinformación, que es algo que yo suelo ligar mucho también a todo esto, porque es, digamos, un lubricante perfecto para que el tema del discurso de odio funcione, ¿no? Y sobre todo pensemos que, sobre todo mucha gente joven, pero también gente mayor, y cuanto más mayor, más todavía, está dejando de informarse a través de los medios convencionales, que tampoco es que sean la panacea de nada, pero sí que es verdad que las redes sociales están sustituyendo en gran medida a los medios tradicionales, ¿no? Y mucha gente se informa a través de Facebook, ya me dirás tú, la fiabilidad que tiene Facebook, ¿no? Cuando alguien cuelga una noticia allí no sabes bien de qué medio es, si ese medio es real o es un portal cloaca de estos de fake news, que no son pocos, y que tienen apariencia de medio de comunicación y que funcionan muy bien, todo ese tipo de bulos, ¿no? Y claro, esto es un poco el papel que juega la desinformación con el tema del discurso de odio, porque muchas veces se disfraza de noticia, ¿no? Y se disfraza digamos, se envuelve pues de periodismo cuando no lo es, ¿no? Cuando es un prejuicio estirado y hecho noticia de una manera muy perversa, ¿no? Y a veces se basa incluso en elementos reales, pero los distorsiona, etc., ¿no? Ahora os pondré algunos ejemplos, pero básicamente yo lo que quería un poco introduciros el tema de lo que es el discurso de odio a nivel así un poco teórico, ¿vale? Digamos que es el fomento, la promoción o la instigación del odio, el menosprecio a una persona o un grupo de personas, ¿vale? Por diferentes motivos, ¿no? Que son propios, ¿no? a la identidad de estas personas, ya sea por origen nacional, por color de piel, por circunstancias personales, pues como gente que no tiene recursos, por ejemplo, por lengua, por religión, por sexo, identidad de género, orientación sexual, etcétera, ¿no? El discurso de odio lo que hace, básicamente, es ahondar en los prejuicios que existen hacia estas personas, pero no contra una persona en concreto. O sea, lo que hay que entender del discurso de odio es que una pintada digamos, por ejemplo, pongo un ejemplo, en un comercio de una persona musulmana, por ejemplo, no es un mensaje solo a esa persona, sino que es un mensaje a toda la comunidad, ¿no? Y esta es la peligrosidad del discurso de odio, ¿no? Que es lo que entendemos que hay que poner en relieve, ¿no? Que el ataque muchas veces a una persona es un ataque a todo el colectivo, en este sentido, ¿no? Entonces, os voy a compartir pantalla, a ver un momentín, ¿vale? Que cierre cositas aquí y enseguida... Pasa que tengo el power espérate, en catalán, pero lo voy a cambiar al castellano
y enseguida os lo pongo. Disculpad, que acabo de aterrizar, ya os digo. Puedo compartir pantalla, ¿no? Sin problemas aquí, ¿no? Sí, yo te he puesto de coanfitrión para compartir. ¿Sí? Ya te tendría que dar la opción. Espérate un segundo, que no sé qué pasa, que no se abre el documento. Sí, estás de coanfitrión, así que... Sí, estoy ahí, pero no se abre, no sé qué le pasa. Espérate un segundo. Bueno, básicamente es eso, ¿vale? El tema del discurso de odio, ¿no? Es incitar, promover o justificar el odio racial, xenófobo, antisemita, islamófobo, machista, homófobo, bueno, todo tipo de intolerancia que ya conocéis de qué va esto, ¿vale? Entonces, mira, ya se me está abriendo ya esto, en fin. A ver, os comparto pantalla. A ver. Participar. ¿Estoy compartiendo pantalla ahora? No. No, por ahora no. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya está. Vale, ¿veis el esto? Vale, un momento, Ahora, vale. Disculpad que organice mi escritorio. Vale. Entonces, vamos rápido con esto. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Que, bueno, no hace falta que os lo explique porque creo que ya los conocéis, ¿no? Lo que es el antigitanismo, el antisemitismo, la porofobia. A lo mejor es un término no tan conocido, ¿no? Pero que sí que es el rechazo o el menosprecio a las personas sin recursos, sin hogar, sobre todo. El colectivo de personas sin hogar ha sido históricamente, disculpad que apague cositas aquí, que no sé qué le pasa a esto. El colectivo de personas sin hogar ha sido históricamente un colectivo bastante castigado. De hecho, no sé si os acordáis que durante los años 90 pues, hubo una serie de crímenes de la ultraderecha pues, bastante bestias, ¿no? Contra personas sin hogar, y fue, la verdad es que bastante desagradable todo esto, ¿no? Entonces, estos son términos oficiales, ¿no? Pues un poco... a ver, disculpad, Sabéis lo que os explicaba antes, ¿vale? Las causas y los efectos de los discursos de odio van dirigidos a toda una comunidad, es decir, intentan crear un clima de hostilidad hacia todo un colectivo, no solo hacia unas personas en concreto, ¿no? Cuando tú le pintas la casa pues, a una familia gitana, pues el mensaje está dirigido a todos, ¿no? Entonces, esta es la importancia de entender lo que son los delitos de odio, los discursos de odio, ¿no? Y esto tiene consecuencias, ¿no? Ahora, por ejemplo, con todo el tema de los MENAs, en la campaña de Madrid y muchos temas de discursos de odio que se apunta a diferentes colectivos, se trata de banalizar, ¿no? Como si fueran, digamos, pues eso, entrar adentro de la libertad de expresión, si fueran, ofrecen datos objetivos, dicen ellos, de cifras, de gastos, de historias y tal. O el autobús, no sé si os acordáis, el autobús que hizo el grupo ultracatólico este de Hazte Oír, que hablaba del tema de la transexualidad, del machismo y tal, pues claro, todo esto tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias y sobre todo para la gente muy joven que sufre bullying, por ejemplo, en los colegios, que eso pues, me imagino que si trabajáis en las escuelas, pues habréis tenido lamentablemente pues algún caso, ¿no? Y bueno, ya sabéis que estos discursos de odio lo que hacen es estimular, ¿no? Y tú imagínate que los chavales que hacen bullying a alguien por ser trans, por ejemplo, pues se ven un autobús de estos circular por ahí con toda normalidad, pues lo ven normal, lo ven guay incluso, ¿no? Y mola, ¿no? El rollo. Por lo tanto, es importante no banalizar el tema del discurso de odio, ¿vale? Y además se repite. Yo os recomiendo y que hagáis la búsqueda luego de los principios de la propaganda de Goebbels, de Joseph Goebbels, el propagandista del Tercer Reich, y veréis exactamente si cambiáis el sujeto de judío por el de cualquier otro colectivo que sea estigmatizado hoy en día, ¿no? Pues ya sea musulmanes, migrantes o el colectivo que queráis, pues vais a ver las similitudes entre las estrategias de comunicación de la Alemania nazi y las que hace la extrema derecha hoy en día. De hecho, el cartel de los Menas que colgó Vox el otro día estaba basado también en un cartel que colgaron los nazis en su día, ¿no? Con las personas con algún tipo de problema de salud, ¿no?
Entonces, también decía, lo que se gasta el Estado en las personas taradas, ¿no? Pues es lo que no recibe una familia alemana, ¿no? Pues es un poco también lo que hizo Vox con el cartel de los Menas, ¿no? Y ya os digo que es el patrón, y eso lo inventó Joseph Goebbels, aunque bueno, esto en realidad tiene más tiempo, ¿no? Estos procesos de deshumanización y de estigmatización de determinados colectivos. Y antes de que se me olvide, aprovecho, yo no sé si tenéis HBO, ¿vale? Pero os recomiendo mucho una serie que han sacado hace poco que se llama Exterminada todos los salvajes. ¿Vale? Yo os doy un minutito para que os lo apuntáis. El director es Raoul Peck, con O, Raoul Peck. Es el director de otro documental muy chulo que se llama I Am Not Your Negro, No Soy Tu Negro. Y este documental que os comento tiene 5 capítulos y habla sobre el racismo y la colonización y el supremacismo. Y hace un repaso histórico tremendo que explica perfectamente no solo el discurso de odio, sino incluso la construcción identitaria occidental, sobre todo, ¿no? Y en qué se basa el supremacismo, ¿no? Y cómo hace un repaso a la esclavitud, a la colonización. Es impresionante porque os dará muchas claves para entender precisamente todo esto del discurso de odio, el supremacismo, el racismo y un poco también los prejuicios que tenemos muy, digamos, asimilados y que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Porque aquí voy a entrar en un tema interesante que se llama, bueno, es el tema de la identidad. Es interesante porque muy pocas veces nos replanteamos cómo nos hemos construido nuestra propia identidad. Ya no nuestra identidad como sujetos pues, basados en temas de identidad sexual o tal, sino identidad, diríamos, casi nacional-cultural, ¿no? ¿Y por qué digo esto que creo que es importante? Porque en gran medida todo esto es uno de los ejes fundamentales del discurso de odio de la extrema derecha, ¿vale? Y es el tema identitario. Y es algo, además, que viendo el documental, que os digo que son, vamos, lo vais a disfrutar porque es tremendo, si os interesa este tema, lo vais a entender perfectamente. Vamos a ver, la identidad española, valenciana, catalana, la aragonesa, la que sea, ¿no? La que compartimos o la que tenemos aquí en la península ibérica, en gran medida está construida también sobre una serie de claves o de hechos históricos o de coordenadas que beben directamente de un supremacismo, ¿no? Y ahora pues, os pongo el ejemplo de, pues, bueno, desde el 12 de octubre, que es la conquista de América, hasta el 9 de octubre, que es la conquista de Valencia por parte de los reyes cristianos, a 7 siglos de convivencia y además de religión musulmana, la toma de Granada, etcétera. Todas estas efemérides, ¿no? Y toda esta retórica. Esto va ligado a la retórica que utiliza hoy en día la extrema derecha como reconquista, ¿no? Por ejemplo, que hablan de reconquista o hablan de personajes como Don Pelayo, los tercios de Flandes, etcétera. Todo esto que nos parece friki, ¿no? A lo mejor en realidad lo tenemos muy asimilado a nivel identitario. ¿Qué quiero decir con esto? Y es uno de los ejes en los que juega el discurso de odio. Y es la construcción precisamente de la alteridad, del nosotros y los otros. Es decir, cuando hablamos de personas musulmanas, por ejemplo, nadie piensa en una persona española. Cuando en España hay pues, más de 1,5 millones de personas musulmanas, por ejemplo, ¿no? O hablamos de personas blancas directamente. La identidad española, nadie se le ocurriría poner una persona que no sea de color blanco, ¿no? Bueno, nadie, quiero decir. Normalmente no se hace, ¿no? En este sentido, ¿no? Todo eso lo que nos lleva a pensar es que esa construcción identitaria está muy marcada, ¿no? Por determinados clichés, ¿no? Cuando en realidad, por ejemplo, aquí en Valencia, que hemos tenido pues, 7 siglos siendo musulmanes y con los nombres de los pueblos que son la mitad árabes, etcétera, ¿no? Pues es como borrar de un plumazo, ¿no? Pues toda esa herencia cultural que tenemos, ¿no? Pero todo esto influye, al fin y al cabo, ¿no? Influye en cómo nos construimos identitariamente y cómo vemos a los demás. Y cómo precisamente a partir de ahí los prejuicios son mucho más fáciles de transmitir, ¿no? En este sentido. Entonces, vamos a ver. A ver, disculpad, es que no sé cómo está configurado esto. Vale, ahora. Esto se llama la pirámide del odio. No sé si la leéis bien, está en catalán, pero lo entendéis perfectamente, seguro. ¿Vale? ¿La veis? Sí, ¿no? Vale,
Perfecto. Pues esto es la escalada, digamos, de cómo se empieza con una serie de prejuicios y estereotipos, cómo va escalando el proceso del odio, de la pirámide del odio, hasta obviamente el genocidio, que es la última etapa de esto, que es exagerado a lo mejor plantearlo ahora, pero que la historia está llena de ejemplos, ¿no? De cómo se parte de un estereotipo y un prejuicio y cómo se va subiendo escalón poco a poco y cómo todo eso puede ir escalando de una manera cada vez más violenta, pues cada vez más estructural, cada vez más institucionalizada, hasta terminar en un genocidio, vamos. Ejemplos tenemos a patadas. Más recientes, la Alemania nazi es el más evidente y el que más conocemos. Cómo se empieza con el antisemitismo, que era algo que ya existía en Europa, ¿no? Y la romafobia, ¿no? El odio a los gitanos, ¿no? O la homofobia también, ¿no? Como todo esto poco a poco va creando ese discurso de odio, esa normalización de ese discurso de odio, esa aceptación de que hay un colectivo o hay varios colectivos que no tienen derechos o no tienen derecho a tener ciertos derechos, ¿no? Se discriminan primero a nivel social y después ya incluso a nivel institucional. Todo esto puede tener una escalada violenta también y todo esto puede terminar pues, en eso. Es que, claro, yo siempre pongo el ejemplo de la Alemania nazi porque es que es tan evidente que, por ejemplo, el otro día, bueno, cuando pasó lo de las amenazas a varios políticos, que salió el caso del señor este de la navaja, decían que estaba loco, ¿no? Que era un enfermo mental, que tal, que bueno, una chorrada, que tal, bueno. ¿Vale? Aquí, por una parte, se criminalizaban las enfermedades mentales, ¿no? Porque hay gente que tiene problemas mentales, pero que es perfectamente capaz y de razonar y de hacer cualquier otra cosa que podemos hacer los que no tenemos este tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, se ha utilizado para banalizar eso por una parte. Por otra parte, se ha utilizado también para despolitizar, ¿no? Como si estas personas no pudieran tener ideología. Obviamente pueden tener ideología, ¿vale? Y muchas veces se usa digamos, estos casos, ¿no? Muchas veces de alguna persona que tiene algún tipo de problema y comete algún tipo de crimen o de lo que sea, ¿no? Se utiliza precisamente para quitarle entidad al asunto y plantear que, vamos, que una persona si hace eso es porque no está bien, ¿no? ¿Qué hace esto? Pues borrar de un plumazo una cosa que es evidente que existe, que se llama fanatismo, ¿no? El fanatismo existe. O sea, a ver, en Alemania no se volvieron todos locos en los años 30 de repente o se comieron unas setas alucinógenas y estuvieron 10 años flipando, ¿no? Quiero decir, en Alemania hubo un proceso de fanatización y un proceso que empezó y se desarrolló tal cual lo veis en la pirámide del odio, ¿vale? Porque si no, iban a pasar los trenes cada 2 por 3 y no pasaba nada. Y la gente incluso lo veía bien, o denunciaba a su vecino, o votaba a los nazis directamente, ¿no? Y ganaba las elecciones. Eso es un proceso, eso se aprende, ¿vale? Entonces, en ese aprendizaje es donde influye el discurso de odio, la desinformación, el discurso de odio, la propaganda, y todo eso la historia está llena de ejemplos. El caso del genocidio de Hutus y Tutsis, la guerra de Bosnia, yo qué sé, hay mil ejemplos en la historia, ¿no? Entonces yo creo que es importante que no nos dejemos engañar y que el fanatismo no es igual a tener cualquier tipo de enfermedad, ¿no? También esto me sirve para apuntar una cosa que muchas veces quienes tratamos de vacunar contra el tema de la extrema derecha, de los discursos de odio, el racismo, la intolerancia, etcétera, tratamos de un poco de dar algún tipo de clave. Tendemos muchas veces, mucha gente tiende a ridiculizar o a caricaturizar este tipo de personas o de ideologías, ¿no? De odio, como si fueran fruto de la ignorancia. ¿Vosotros y vosotras realmente creéis que el diseño de la Alemania nazi, del Tercer Reich, de los campos de concentración, de la solución final, etcétera, es fruto de la ignorancia? O sea, ahí hay mentes brillantes haciendo eso. O sea, el Holocausto fue un diseño industrial hecho por mentes brillantes, por ingenieros, médicos, todo tipo de profesionales que diseñaron la industria de la muerte para exterminar a millones de personas. Es decir, la ignorancia poca, ¿vale? Y además gente muy leída, muchos intelectuales. Hannah Arendt
me imagino que conocéis a Hannah Arendt, creo que es en Eichmann en Jerusalén, en el libro que tiene, hay un fragmento muy interesante donde ella reconoce que empezó a ver antes la infección nazi y antisemita en círculos intelectuales antes que en el pueblo llano, digamos, ¿no? Es decir, la contaminación llegó incluso, o fue más, ella la vio más evidente dentro de la intelectualidad alemana de la época que en la calle, ¿no? Y esto es importante, porque el racismo no se cura viajando, ni el fascismo se cura leyendo. Es obvio que hay mucha gente que es racista por ignorancia y tiene prejuicios porque no conoce, ¿vale? Esto es real, esto pasa. Pero quien diseña todo esto no es nada ignorante, es gente muy inteligente. Pensad una cosa, la extrema derecha está gobernando, o está gobernando o ha gobernado o está a punto de gobernar en muchísimos países. Tiene una fuerza inédita que no había tenido desde la Segunda Guerra Mundial y ya aceptada en un contexto democrático. Todo esto, y ahora, todo esto parte, yo creo que entendáis cuál es la evolución que hace el nazismo y el fascismo después de la Segunda Guerra Mundial, donde teóricamente son derrotados. No son derrotados, simplemente pierden la guerra, pero solo fueron juzgados 1000 o 2000 responsables de la Alemania nazi en los juicios de Nuremberg. Y ahí participó muchísima gente. Y muchos intelectuales, e ingenieros y gente muy inteligente que participó en el Holocausto fue reciclada. Reciclada trabajando, pues, la mayoría para el bloque occidental, para Estados Unidos, Alemania Occidental, etcétera, y alguno que otro también para la Unión Soviética. Pero bueno, quiero decir que ahí nadie se volvió de repente un demócrata, ¿vale? Del día a la mañana, como tampoco se volvió un demócrata aquí en España con la transición. Pero bueno, en ese sentido, quiero decir, cuando ellos pierden la guerra, ellos están como 20 años aproximadamente, hasta finales de los años 60, pensando y dándole vueltas cómo volver a aportar una alternativa, ¿no? de política, ¿no? Digamos, ante su derrota política, ¿no? Y militar en el Tercer Reich. Entonces ellos lo que hacen es, a partir sobre todo del mayo del 68, que es una explosión de movimientos sociales, de luchas de todo tipo por los derechos de muchos colectivos, procesos de descolonización, el movimiento feminista, LGTB, etcétera. Es decir, hay una ofensiva cultural de la izquierda muy potente. Entonces, la extrema derecha ahí toma nota, ¿vale? Y dice, vale, estos cómo están consiguiendo que sus propuestas y sus marcos estén empezando a ser aceptados cada vez más por la sociedad, ¿no? Eso se llama hegemonía cultural, ¿vale? Que es lo que hablaba Antonio Gramsci, ¿no? ¿Cómo conseguir la hegemonía cultural? Pues entonces, ¿qué hacen ellos? Pues lo mismo que nosotros, leer a Antonio Gramsci y leer a Carlos Marx y leer a nuestros teóricos, ¿no? Digamos, ¿no? Teóricos, pues, de la Escuela de Frankfurt, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos dicen, vale, pues en vez de, antes de conquistar el poder político, tenemos que hacer una batalla cultural. Eso es lo que plantea, es la extrema derecha francesa, que está formada por un círculo intelectual muy potente, mentes muy brillantes, gente muy inteligente, y empieza a diseñar toda esta estrategia, digamos, de reconversión de la extrema derecha al contexto democrático y cómo romper esa hegemonía cultural que tiene la izquierda, ¿no? Que es la de los derechos humanos, la de la igualdad, feminismo, etcétera, ¿no? ¿Cómo romper eso? ¿Vale? Entonces empieza a partir de los años 70 un proceso de guerra cultural contra, y ahora lo vais a ver clarísimo. ¿Os suena de algo la dictadura progre? ¿Verdad que sí, no? Lo habéis oído alguna vez. La dictadura progre, ¿no? Lo políticamente correcto. El buenismo. ¿Verdad que lo habéis oído, no? Más de una vez. Bueno, pues eso, lo que ellos llaman dictadura progre, buenismo y lo políticamente correcto, esa es la hegemonía cultural que nos atribuyen y que nosotros creemos que tenemos, ¿no? Que es decir, hombre, pero ¿cómo vamos a dar pasos atrás en temas de igualdad? ¿Cómo vamos a dar pasos atrás en temas de derechos humanos? Si son conquistas que nos han costado mucho, bueno, pues se pueden dar pasos atrás.
Y en eso está la extrema derecha. ¿Y cómo lo hace? Batallando a nivel político y batallando a nivel cultural. Y esta es la guerra cultural de la extrema derecha. Romper esos consensos que tenemos asumidos en derechos humanos, en igualdad, en varios conceptos, ¿no? Ellos también lo llaman marxismo cultural, ¿vale? Esa hegemonía cultural que nos supone, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? De marxismo cultural. Pues eso es eso. Y ellos lo que hacen, ¿qué es? Pues presentarse como los que van contra la corrección política. Y eso lo sabréis, ¿no? Somos políticamente incorrectos. Cuando veas eso en la bio de alguien, huye, porque ya sabes de qué pie coge, ¿vale? Entonces, esa incorrección política de la que hacen gala, claro, yo cuando iba al instituto, ser políticamente incorrecto o ser, pues eso, ser el punky, era ser punky. O sea, era pues eso, pues meterte con el poder, pues, cuestionar el Estado, la monarquía, la policía, no sé qué, pim pam, ¿no? Eso era lo que es ser rebelde en los años 90, ¿vale? Yo creo que hoy en día se está dando un poquito la vuelta a esto. Y ahora el ser rebelde es que le pongan el cara al sol al profesor, que le hagan comentarios machistas, que te lleven las banderitas de España, que al profe le cuelguen una bandera de España en la clase, etc. Cosas así. Cosas que me han contado mis colegas profes. ¿Eh? O sea, yo os lo cuento porque me lo han contado mis amigos que trabajan en el tema, ¿no? Pues toda esta, digamos, manera de presentarse como políticamente incorrecto, ¿vale? Es la batalla cultural de la extrema derecha. Es decir, es conquistar, digamos, el sentido común general, empezando por, pues poco a poco, ¿no? Pues con los jóvenes y con tal, ¿no? Para precisamente romper todos esos consensos, ¿vale? Entonces, me vais a dar un segundo y os voy a poner un vídeo. Voy a dejar de compartir. ¿Me veis a mí? Estabais viendo la pantalla, ¿no? Vale, pues os voy a poner un vídeo y así lo hacemos ameno el tema, para que veáis exactamente cómo entra esta gentuza en la gente joven. Y que son cosas que a lo mejor yo reconozco que no soy muy amigo de meterme en redes sociales así muy tal, pero sí que es verdad que los chavales y chavalas pues están muy metidos, ¿no? En YouTube y en otras plataformas, ¿no? Donde la extrema derecha está invirtiendo muchísimo, ¿no? De esfuerzo precisamente para llegar a un público más joven, ¿no? Entonces, espera que no sé qué le pasa al navegador. Un segundo. A ver. Dame. Os voy a poner un videoclip, ¿vale? Y lo vais a ver enseguida. Comparto pantalla, ¿vale? ¿Está compartiendo o no? No, por ahora no. Ahora. Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Andaba por la calle un día normal. De pronto encontré a Bertrand y me puse a rapear. Tío, ¿qué coño es esto que me acabo de encontrar? Una pulsera facha. ¿Te parece normal? Úsala, póntela y sabrá lo que se siente. Esto solo es el comienzo. España es la simiente. Ahora me siento facha. ¿Y qué hago con esta ropa? Es de fast fetish, amarillo, dos franjas rojas. De pronto siento poderes. ¿Es trivial o es real? Real como la vida, facha es de manual. Ahora tiene super fuerza y visión de rayo láser. Es super facha no nace, es super facha se hace. Ahora debemos usar estos poderes para el bien. Cosas de salvar España y todo eso tan potente. Mira, Bertrand, que yo creo que debemos empezar. Por algún supervillano con afán de censura. Mírale, fíjate, este parece un mangina. Mirada de reptiliano, rompe de noche y de día. Por sorpresa coge tipo y hace un gesto con la mano. Una bomba de energía le he lanzado a mis hermanos. Con nuestra bandera lanzar bolas de fuego, rayos de energía, es el poder del fachero. Somos super fachas y somos superpoder. Contra el poder facherío, problema hay nada que hacer. Nos lanzó su ataque de ira y no pudo ni arañar nuestros escudos de energía. Pero el tipo ocultaba un ataque secreto. Me lanzó un hombre de paja y me dio en todo el careto. Ahí estaba yo inconsciente sin tener nada que hacer. Y trajo Bertrand la cura para todo
este revés. No te preocupes, Sofía, mi España te salvará. Este pincho de tortilla arreglará todo tu mal. Ni la aspirina ni la penicilina, la cultura española me salvó la vida. Rojo y amarillo curan cualquier dolencia. La falta de paciencia Y la incoherencia. Yo me voy, amiga, tienes mi apoyo y mi suerte. Recuerda que con un progre tu argumento es lo más fuerte. descuida, Bertrand, amigo. Rendirse es una opción. La llevamos con orgullo, bandera de campeón. Por mujer empoderada sé que sabrás defenderte. Hijo contra el chaval. Debo irme ya corriendo, voy a hacer cosas muy fachas. Sabes, irme a la cueva y pulir un par de hachas. Nuestra bandera, lanzar bolas de fuego, rayos de energía, es el poder del facheo. Somos superfachas, es un superpoder contra el poder facherío. Progre, no hay nada que hacer. Me encontraba yo ahora sola contra el reptiliano furbo. ¿Cuántos humos le subían defendiendo esos absurdos? Que sin Jordan, unas alas, una patria y un zafiro. Nada era suficiente para este pobre ovino. Escapar de mi rayos poco más que imposible. Es españolizado, patriota de gran calibre. Convierte progres en fachas, aliados en mazados. Pasarás de ser un hippie a luchar como un cazado. ¿Lo habéis visto, no? Espera que ve. Hostia, lo alucinante es que tiene 500.000 visualizaciones. Claro, ese es el tema. Un segundo que quite aquí esto, que no me ha aclarado ahora que he bajado la historia esta. A ver. Bueno, exacto, esa es la gravedad. Espera que no sé cómo va esto. Stop share. Stop share. Vale, ¿me veis? Vale. La gravedad es que tiene 500.000 de visitas y no es el único de este tipo que hay por ahí, ¿vale? Nos puede parecer un súper friki, cutre, qué chorrada, que ya ves tú, qué payasos, tal. Pero esto, fija, no sé si os habéis quedado en algunas cosas. Convierte hippies en fachas, ¿vale? Y cómo caricaturizan al hippie, al progre, al chaval que tiene pinta de bueno, ser de izquierdas, ¿no? Como un pringao, ¿no? Ahí como todos los tópicos, ¿no? Y cómo lo ridiculizan y cómo ellos se presentan como los guays. Claro, tú tienes 14 años y ves eso, ¿y tú quién quieres ser? ¿El aliade, el hippie ese, cutre y piojoso, o la gente guay? ¿Sabes? Es que hasta el inmigrante, ¿no? Bueno, hasta el tío de color aparece un tío mazao, grande, ¿no? ¿Se me oye? ¿Cómo? ¿Me oyes? No, que te decía que el chico de color se ve un tío grande, mazao, y la chica toda pintada, los labios pintados, con el pelo bien peinado, claro. Es un contraste muy fuerte entre lo que dices tú. Entre el calvo con barba cutre, no como la de Abascal, ¿verdad? Este es un ejemplo. Hay mogollón. Os puedo pasar luego unos cuantos para que veáis lo que están consumiendo los chavales. Es que están consumiendo esa mierda, ¿vale? Entonces, después, claro, llegan a clase, te empiezan a vacilar al chavalito que lleva rastas o al chavalito que lleva pelo largo o se meten con las chavalas de clase, etcétera. Y dices, bueno, ¿y tú dónde has aprendido eso? Si tus padres son unos progres, que yo los conozco, ¿sabes? Pues porque los chavales, igual a sus padres los ven para cenar, pero se encierran en la habitación 4, 5 o 10 horas con el ordenador. ¿Y quién sabe lo que están viendo los chavales? Pues muchos de ellos, por muy hippies y progres y lo que sean sus padres, pues se está comiendo eso, está consumiendo eso. Y ahí no llegamos. Ese es el problema. El problema es que no tenemos muchas veces herramientas para ofrecer contenidos alternativos a todo este tipo de historias, ¿no? Sí que es verdad que hay gente y hay colectivos y están saliendo cada vez más gente aficionada también a las redes sociales y tal, que está tratando de romper un poco esto. ¿Por qué? Pues porque se ha dado cuenta que la extrema derecha ha copado todo esto. Lo ha copado. ¿Por qué? Y porque sabe que ahí no hay control, eso para empezar. O sea, ahí no está fiscalizado, las leyes ahí brillan por su ausencia. Y segunda, porque saben que el público que consume eso es joven, la mayoría, ¿no? Y que encima no lo controlan ni sus padres. Entonces, claro, tienen un caldo de cultivo que le explica luego muchas cosas de por qué chavales y chavalas llegan a clase y son los más machistas, los más racistas, y dices, pero vamos a ver, ¿tú dónde has aprendido eso? Pues eso, ese es el tema. Muchos, no digo que sea la única fuente, los vídeos estos, pero esta es una de tantas fuentes, ¿vale? Y es importante.
¿no? Es importante que no lo perdamos de vista, ¿vale? Y no lo perdemos de vista porque lo que os decía antes del tema de las redes sociales y de la batalla cultural y todo esto. A ver, un momento, mira, os pongo aquí, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿vale? ¿Veis el PowerPoint este? Es que como tengo yo la pantalla aquí, no sé si os estáis viendo a vosotros mismos. Sí, no, se ve. Se ve perfectamente, sí. Vale. Pues este es el tema. O sea, fijaos en cómo lee la gente los medios de comunicación y cómo la extrema derecha está metida a muerte en las redes sociales, ¿no? Y las noticias falsas de una manera espectacular. Es decir, claro, yo, por ejemplo, que he hecho algunos informes sobre el tema de desinformación y tal, me he dado cuenta que hay bulos que tienen 5 años y llevan 5 años ahí impunemente. Hay uno precisamente de Valencia que dice que el gobierno de Valencia, que es, bueno, que el gobierno del Botani, que se llama, que es Compromís, Podemos y el PSOE, ¿no? Dice que va a prohibir los moros y cristianos para no ofender a los musulmanes, ¿vale? Que es mentira, lógicamente. La fiesta de moros y cristianos es una fiesta tradicional de aquí de muchos pueblos, ¿no? Bueno, pues ese bulo está todavía en línea. Tiene millones de visitas esa noticia. Cada 2 por 3 vuelve otra vez, ¿vale? No hay control. Claro, aquí muchas veces nos encontramos con los debates, sobre todo entre nosotros y nosotras, ¿no? De la gente más comprometida con estas cosas y tal, que decimos, bueno, ¿eso se debe prohibir o no se debe prohibir? ¿Apoyamos la censura o no la apoyamos? Pues aquí podemos tener un debate de horas. Mi opinión personal, yo los reventaba y los sancionaba a todos. Esa es mi opinión personal. Entiendo que es un arma de doble filo, que luego se nos aplica a nosotros, como se ha aplicado la de legislación de delitos de odio contra nosotros, cuando fue creada precisamente para proteger a colectivos vulnerables y no proteger a la monarquía, a la policía o a los nazis, ¿no? Que es lo que hace muchas veces la legislación de delitos de odio. ¿Eso quiere decir que la legislación esté mal? No, la legislación está bien. El problema es que quien la tiene que aplicar la aplica mal. Y yo siempre pongo aquí el ejemplo de la legislación del tema de la violencia machista. Una legislación, estas dos legislaciones, ¿qué tratan de hacer? Tratan de corregir una desigualdad estructural, es decir, hace falta una legislación especial para proteger a las mujeres porque hay una violencia estructural y una serie de desigualdades estructurales que la mujer sufre por su condición de mujer, ¿no? Y que son propias de un sistema, ¿no? Y de un patriarcado que tenemos todavía metido, a pesar de haber leyes igualitarias, todo lo que tú quieras, pero que corrige esa desigualdad que todavía existe, ¿vale? Eso para empezar, ¿vale? Pues la ley de delitos de odio es, en teoría, es 3/4 de lo mismo. Es decir, hay una desigualdad estructural de determinados colectivos, lo que se llama colectivos vulnerables o vulnerabilizados, ¿no? Que por su condición sexual, identidad, etcétera, ¿no? Pues no tienen no tienen las mismas oportunidades, los mismos derechos, o no tienen estructuralmente ese amparo que sí que tiene pues, otros colectivos, ¿no? Por tanto, esa legislación viene a corregir y a proteger de alguna manera a sus colectivos sobre esas desigualdades. ¿Qué pensaríamos si, por ejemplo, imaginaos que gobierna la ultraderecha en España y dice, no, yo no voy a retirar la ley de violencia de género. Yo lo que voy a hacer es aplicarla igual cuando sea la mujer la que maltrata al hombre, ¿no? Entonces cogen un caso de una mujer que le ha pegado a su marido y le aplican la legislación contra la violencia machista, ¿no? Y pues con toda el corpus legal que está dedicado, digamos, a proteger a las mujeres, ¿no? ¿Eso querría decir eso que la legislación contra la violencia machista está mal? No. Lo que está mal es la aplicación perversa que hacen, ¿no? Quien gobierna y quien legisla en este sentido, ¿no? Quien aplica la ley. Por lo tanto, yo soy defensor de la legislación de delitos de odio porque he trabajado muchos años con víctimas de delitos de odio y creo que es importante que este tipo de crímenes, que como hemos dicho antes con el discurso de odio, no van dirigidos a una persona, sino a un colectivo, ¿no? El mensaje es a todo el colectivo, tengan protección. Lo que estoy en contra es del uso que se está haciendo de esta legislación, ¿no? Que está sirviendo precisamente pues, para perseguir a la disidencia, ¿no? Por lo tanto, esto es un debate interesante. Yo os he puesto este apunte porque creo que es un debate interesante, ¿no? Bueno, hay muchas pelis y muchos docus y tal que explican todo el tema de la desinformación, del discurso de odio, que están bastante bien. No sé si habéis visto
Brexit, que es un docu también, una peli, que está por ahí en Netflix o HBO también, y que explica muy bien cómo se usaron los datos de las redes y todo eso para influir en la votación del Brexit, ¿vale? Y yo creo que es bastante interesante esa peli también para ver cómo funciona todo esto. Y yo no sé si conocéis también lo que fue en Estados Unidos en su día 4chan, que era un foro de internet. Hoy hay otro que se llama 8chan y hay otros miles de foros iguales, ¿vale? Porque no hay control y en Estados Unidos la libertad de expresión es total, es decir, puedes ir vestido de Adolf Hitler por la calle y llevando una maqueta de Auschwitz y diciendo que quieres matar a 6 millones de personas. ¿Es legal eso? ¿Vale? Entonces hay un montón de foros y tal que se usan aquí en España que tienen alojamiento allí, ¿vale? Entonces hay impunidad total. Bueno, pues estos foros, ahí se crea todo un movimiento donde se cuece toda esta nueva ultraderecha, toda esta nueva alt-right, ¿no?, norteamericana que nació antes de que Trump ganara las elecciones, que lo que venía a hacer es precisamente a dar esa batalla cultural, pero de una manera muy extrema. Hay ejemplos, hay personajes muy, muy peculiares, ¿no?, que surgieron entonces, ¿no?, y que luego cayeron en desgracia, ¿no?, pero que quienes conocemos la extrema derecha siempre destacamos, ¿no? Pues había, por ejemplo, un tipo que era de origen griego, que era homosexual y que fue un líder de la extrema derecha, es decir, migrante y homosexual, ¿vale? Pues fue un líder de la extrema derecha, de la alt-right norteamericana, antifeminista, o sea, él era profundamente antifeminista, racista total, ¿vale? Y se llamaba Milo Yiannopoulos, ¿vale? Y este tipo, pues fue, claro, nosotros cuando vemos al negro de Vox nos hace risa, ¿eh? Ya ves tú, qué pringado, un negro. Ya, pero es que esto se está utilizando constantemente y la extrema derecha lo está haciendo constantemente, utilizar a personas, ¿no?, pues que rompen esos clichés, ¿no?, del típico facha cuñado, ¿no?, de carajillo de Terry, de, pues eso, de Torrente y tal, ¿no? Y te ponen, pues de repente a un negro, ¿no? Ahí dices, bueno, el candidato a la tal es negro, ¿cómo van a ser racistas? ¿Cómo van a ser machistas si la candidata es una mujer? Si la candidata de Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha alemán, es lesbiana, ¿vale? Por ejemplo, os voy a dar una cifra que a mí me resulta curiosa, ¿no? En las últimas elecciones francesas, voy a ver si lo encuentro por aquí. Una cosa que lo que nos acabas de decir es justo lo que pasaba en este videoclip, porque es que eran un chico negro y una mujer, justamente los defensores del... Que nada es casual. Es que, pero que es lo más flipante, o sea, que ¿No? y los guays eran una mujer y un chico negro, o sea, que es como el mundo al revés, parecía una parodia al principio, es que es increíble. Ese es el tema, ¿vale? ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? Lo de la Q3 también lo usa Trump, ¿no? De en sus campañas que sean mucho menos, como buscando un mensaje más accesible a gente, a más colectivos, ¿no? Muy simple, muy sencillo. Exacto. No sé si estáis... A ver, es que no sé cómo compartir otra cosa. Un momento, ¿eh? A ver, New Share. Vale. ¿Veis esto? Sí, se lo vemos. Vale, pues el rojo, es el voto gay que obtuvo Marine Le Pen. Estamos hablando de 40%. ¿Vale? Entonces, claro, nos estalla la cabeza. ¿Cómo puede ser que una persona LGTB vote a la extrema derecha? Pues está pasando. ¿Por qué está pasando? Vale, pues vamos a ver qué está haciendo Marine Le Pen bien para que le vote la mitad de los gays, ¿vale? De Francia. Es muy particular Francia, yo creo que es digamos, la avanzadilla siempre de la extrema derecha, a nivel intelectual y a nivel estratégico, político, es brutal. Es decir, yo siempre me fijo en Francia porque es la avanzadilla. Y fijaos en los discursos de Marine Le Pen. Primero, laicismo, ¿vale? A diferencia de España. España está muy vinculado al catolicismo, ¿vale? El tema de la extrema derecha. En Francia no, laicismo, la ilustración, los valores republicanos, ¿vale? ¿Contra quién? ¿Contra los católicos? Creo que no. ¿Quién es el principal chivo expiatorio de la extrema derecha? En Europa. Y en Francia, concretamente, los musulmanes, lógicamente, ¿vale?
¿Cuál es el discurso de Marine Le Pen? Si os fijáis, yo tengo un montón de ejemplos por aquí, no os lo voy a poner porque os estallaría más la cabeza, pero ella hace un discurso casi feminista. Digo casi porque evidentemente no le voy a regalar el término feminista a Marine Le Pen, pero sí que utiliza toda la retórica feminista no para defender a las mujeres del patriarcado, sino para defender a las mujeres de los musulmanes, ¿vale? Y del Islam, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí ese marco que utiliza Marine Le Pen es muy inteligente. ¿Por qué? Porque ahí, en los derechos de las mujeres, nadie va a estar en contra. Es decir, la izquierda va a defender los derechos de las mujeres contra quien trate de quitárselos, sean musulmanes, sean cristianos, sean ateos, sean los que sean, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ella pone el frame y el foco sobre el Islam, ¿no? Y no solo en el tema de las mujeres, también en el colectivo LGTBI, ¿vale? Por eso el tema de los votos. Es decir, yo soy una persona LGTBI francesa que vive en París, que tiene un buen curro, un buen sueldo, que no tengo problemas de mostrar mi orientación sexual por la calle, una sociedad tolerante. En cambio, tengo miedo, por ejemplo, si me ve pues, algún marroquí o algún algeriano, que es argelino, perdón, es que el catalán me traiciona, que como son de una cultura atrasada y muy homófoba, y bueno, ya hemos visto que en Irán los cuelgan de grúas y tal, pues ellos son el peligro, ellos son mi principal amenaza, ¿no? Porque en Francia no existe la homofobia, ni el machismo en Europa, no va a existir el machismo en Europa, eso lo traen los inmigrantes, ¿vale? Estoy siendo muy simple, ¿vale? Pero ese es el marco que utiliza la extrema derecha para instrumentalizar los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI contra determinados colectivos. La amenaza es exterior, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? En el tema del Islam, por ejemplo, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque la izquierda tradicionalmente es atea militante. Es decir, renunciamos somos defensores del Estado laico a muerte, sobre todo en España, porque tenemos la tradición del nacionalcatolicismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú planteas medidas, por ejemplo, de prohibir el velo, y las plantea la extrema derecha siempre, ¿no? Gran parte de la izquierda la apoya, porque cree que está salvando a las pobres chicas que, como son tontas, ¿vale? Y viven en una sociedad que las oprime y eso. Tenemos que venir nosotros a legislar para protegerlas. Esto es también supremacismo, ¿vale? Quiero decir, siendo muy simple, ¿vale? Estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero quiero que entendáis el mecanismo de cómo funciona esa hegemonía cultural de la extrema derecha. Es decir, cómo conquista poco a poco con temas que son nuestros, es decir, el laicismo, cómo lo pervierte. Es decir, el laicismo no quiere decir que tú le quites la identidad religiosa a la población. El laicismo quiere decir que no haya una religión oficial. Luego cada uno que crea en lo que le dé la gana, que rece a quien le dé la gana, que tenga el templo que le dé la gana y que lleve la cruz, la kipá, el velo o lo que le salga de las narices. ¿Qué pasa? Que hurgando en esa llaga donde la izquierda tiene sus discrepancias y donde obviamente la izquierda, por ejemplo, con el tema de las mujeres, del velo y todo esto, pues tiene también sus discrepancias y no sabe muy bien cómo afrontar este tema, ¿no? Pues ahí nos vence la extrema derecha. ¿Por qué? Porque si hacen un referéndum que lo plantea, en Suiza lo planteó la extrema derecha, en Francia lo plantea la extrema derecha, en Alemania lo plantea la extrema derecha, y tú planteas un referéndum, por ejemplo, gran parte de la izquierda te votará a favor de las medidas de la extrema derecha. Y ellos van imponiendo esos marcos donde nos hacen caer a nosotros en estas trampas, ¿no? Por eso, y sin entrar al trapo de la discusión, porque no quiero entrar, porque al final esto será un desastre, pero está pasando 3/4 de lo mismo con el tema trans. La extrema derecha está frotándose las manos viendo cómo se están matando entre unos y otros, que en teoría no deberían estar. ¿Con qué tema has dicho? Perdona, Miquel, que sea el tema trans. Trans, ¿vale? Estas batallas yo personalmente no las había visto nunca. Y la extrema derecha está disfrutando del espectáculo, ¿no? Y ya os digo que no quiero entrar en materia, ¿vale? Podemos tener opiniones muy diversas sobre esta ley, sobre este tema y tal, pero quiero que entendáis cómo la extrema derecha muchas veces impulsa o estimula determinadas cosas para que seamos nosotros los que piquemos y nos peguemos entre nosotros, ¿vale? Quiero decir, la extrema derecha es muy inteligente porque nos conoce muy bien. Entonces, como nos conoce muy bien, sabe nuestros puntos débiles, sabe nuestras
discrepancias, sabe nuestras contradicciones y las estimula. Y por eso Marine Le Pen estimula esa contradicción con el tema religioso, cultural, etcétera, con el tema de los musulmanes, el tema de los inmigrantes, etcétera. Esto es un ejemplo, ¿vale? Ya paso de tema, disculpadme, a ver, como no sé qué estáis viendo ahora. ¿Me estáis viendo a mí o estáis viendo la pantalla? Seguimos viendo el gráfico este de Le vale, Pen. Lo voy a quitar. ¿Cómo se quita esto? A ver. ¿Cómo lo puedo quitar? A ver, disculpad. A ver. ¿Y ahora qué veis? Vale, ya no veis nada, ¿no? ¿Me veis a mí? Sí. Eso es, a ti. Vale, pues un segundo, perdonad, que es que tengo que ir tocando cables por aquí. Vale. Bueno, pues eso es lo que quería que entendierais un poco de qué va la batalla cultural y por qué la extrema derecha tiene tanto éxito. ¿No? Pues porque precisamente nos ha estudiado muy bien, nos conoce muy bien, sabe perfectamente cómo funcionamos nosotros y cómo hemos conseguido esa hegemonía cultural, ¿no? Entonces lo que hace es precisamente pues, atacar por ahí, ¿no? Dice, bueno, pues voy a reventar a estos pues, con el tema este, ¿no? Entonces lo están haciendo bien. Más cosas, a ver, voy a avanzar un poco, es que tengo aquí un PowerPoint que es eterno, ¿vale? Hay una cosa, mira, os voy a poner aquí otra vez la pantalla para que lo entendáis. ¿Lo veis? Yo a esto lo llamo el victimismo del privilegiado, ¿vale? Me lo he inventado yo, pero me mola, ¿vale? Que es una estrategia que yo digo que utiliza la extrema derecha, pero porque si os dais cuenta todo el supremacismo, todos los discursos victimistas de la extrema derecha son iguales en cualquier colectivo, ¿vale? La islamización de Europa, ¿vale? Ahora resulta que un 2% de musulmanes que hay en Europa nos van a someter al resto, ¿vale? Hay un proceso de islamización, ¿vale? Por ejemplo. O que las mujeres de repente nos vais a someter a los hombres con vuestro feminacismo y la ideología de género y todo eso, ¿vale? O que el colectivo LGTBI nos va a convertir a todos a, pues eso, y nos va a hacer cambiar de orientación sexual porque es lo que mola. Y que los blancos vamos a ser minoría en Europa, ¿vale? Todo esto, si os fijáis, hay un patrón. Colectivos dominantes y privilegiados atacando al colectivo que está en situación inferior y que lo pinta encima como una amenaza. Esto ha pasado históricamente, a lo largo de la historia. Bueno, esto hay 1000 ejemplos, ¿no? Pero siempre es así. Siempre, si os dais cuenta, el discurso de la extrema derecha ¿contra quiénes? Contra los menores migrantes, contra los que no tienen casa y tienen que ocupar una casa, contra los que el otro día que decía que iban a las colas del hambre esas, ¿no? La Ayuso decía aquello, ¿no? Por ejemplo. Pues a los pobres, ¿no? De repente, quiero decir, toda una serie de colectivos privilegiados que de repente se ven amenazados por una ofensiva de otros colectivos que están en desigualdad, que lo único que van a conquistar son derechos, básicamente. Pero que otros colectivos tengan derechos se plantean como una amenaza para los colectivos privilegiados, ¿vale? Y esto es lo que yo llamo el victimismo del privilegiado, que es, digamos, el patrón que sigue la extrema derecha. Y lo que decía del tema del buenismo, ¿no? Ellos nos acusan, es que sois unos buenistas, es que tal, no sé cuántos. Bueno, pues si nosotros somos buenistas, ellos son malistas. Pues eso. Yo he puesto aquí, me encanta el meme de Hitler llorón, ¿vale? Pero un poco he explicado aquí el tema de la incorrección política, ¿no? Que ellos son los transgresores y los irreverentes, ¿no? Por meterse... Claro, es lo que decía antes. Yo cuando iba al instituto, ser transgresor era fumarte un porro, ¿sabes? Ahí y tal, o yo qué sé, o meterte con la policía, o meterte con el Estado, o con el rey. No era meterte con el chaval migrante de clase, o con el colega que es gay, o con tal. Eso... De hecho, no recuerdo, yo personalmente, mi experiencia, ¿no? de bullying por motivos homófobos o racistas en mi instituto, ¿vale? Sin embargo, ahora mis compis de instituto, que son colegas y tal todavía, me dicen que es flipante el tema, ¿vale? Y muchas veces incluso los profes no le dan importancia, y esto es un peligro. Cuando ves que está pasando y no lo tomas en serio, pues esto también hay que tomárselo más en serio, ¿no?
Pues eso, el tema de los bulos, ¿no? Y también afectan sobre todo a, pues mira, os voy a poner un ejemplo. Mira, bueno, aquí hay varios ejemplos, ¿no? El gobierno va a quitar la religión católica para poner a la islámica, por ejemplo, ¿no? O han prohibido el cerdo en los colegios por culpa de los musulmanes, ¿vale? O van a poner ahí a rezar a los niños, no sé si lo veis ahí, ¿vale? Quiero decir, hay bulos para dar y vender aquí. O estos, por ejemplo, ¿no? Que se repartían ahí con toda impunidad en un pueblo, ¿no? Que decía que te regalaban por ser gitano o musulmán 2.000 euros, una cosa así, ¿sabes? Y la gente se lo creía, ¿sabes? O sea, que simplemente, pues eso, acreditar que eres gitano o que eres musulmán. Y ya está, ¿no? Y por eso ya te daban 1.200 pavos de base y te daban más por cada esposa que tuvieras, ¿sabes? O sea, está hecho con toda la mala fe del mundo. Pero esto se lo creían, esto lo repartieron por un pueblo de Albacete, ¿sabes? Y aunque es evidente que es todo fácil de desmontar... Que Adra está en Almería, además, ¿sabes? Claro, pero eso se lo inventan todo, ¿sabes? Pero les da igual. Es que ellos esto lo suben a Facebook en un grupo de fachas que haya por ahí. Y esto igual tiene 2.000 comparticiones. Y nadie sabe si Adra está en Albacete o en Kuala Lumpur, ¿sabes? Les da igual. La gente lo comparte igual porque refuerza su prejuicio. ¿Vale? Esto, mira, aquí había otra gráfica, aquí. ¿Ves? La aceptación como verdad de este tipo de noticias, ¿no? Basadas en elementos verdaderos, resultan sorprendentes. Y si os fijáis, muchas veces van a reforzar creencias. Quiero decir, nosotros también somos propensos a tragarnos bulos, si refuerzan lo que nosotros creemos, lógicamente. Si tú ves un tuit de, por ejemplo, hoy ha salido en Maldito Bulo, ha salido la Macarena, un tuit supuesto de monasterio que era muy bestia, ¿no? Contra los menas y tal. Yo cuando lo vi por ahí por la red, yo ya, vamos, me temía que era un fake. Evidentemente era un fake, ¿vale? Pero que como ya estamos predispuestos a pensar que como la tipa es una racista, ¿sabes? Pues nos íbamos a creer eso. Entonces, evidentemente hoy se ha desmontado. ¿Vale? Pero bueno, hay que tener cuidado porque muchas veces, como confirman nuestras creencias, nos lo creemos. Y eso funciona con la extrema derecha de una manera perfecta, con el racismo y todo esto. Ahora mira. No está aquí, está en otro papel. Bueno, da igual. Pero que voy a pasar un poquito más para adelante, ¿vale? Y ahora yo lo que sí que había... aquí, por ejemplo, yo suelo insistir mucho porque más allá de que hablemos de fake news, o sea, de fake news, sí, o de fake news, o de discurso de odio de la extrema derecha y tal, el papel que juegan los medios de comunicación. Y yo como periodista me veo obligado a pegarle caña a mi gremio, porque creo que somos parte del problema, ¿vale? ¿Qué imagen nos viene a la cabeza cuando pensamos en personas migrantes? Harry John Smith, que está en Torremolinos leyendo el Daily Mail, ¿vale? O esta. Es obvio, ¿no? Que os viene... No que os viene a la cabeza, sino qué imagen creéis que va a utilizar los medios de comunicación para ilustrar una noticia sobre migración. A John Smith, no. Os va a poner esta, ¿vale? Claro, tú puedes decir, bueno, sí, claro, es que bueno, pero no sé, si están hablando de inmigración, bueno. Pues por ejemplo, os pongo un ejemplo, os doy datos, si queréis. La mayor entrada de inmigración en España es el aeropuerto de Barajas. No es las costas, ¿vale? Es el aeropuerto, ¿vale? Y la mayoría entran con visado de turista, no entran en patera. Y esto influye directamente en la percepción sobre la migración que tiene la gente. Influye hasta estos niveles. ¿Veis esto, el PowerPoint? ¿Lo veis? Si os fijáis, mira, la rayita amarilla es lo que la gente piensa que hay de inmigración en su país. Y la rayita azul es la real. O sea, imaginaos si está sobredimensionada la percepción sobre la migración en Europa. Es espectacular, más del triple, colega. O sea, fijaos, esto es muy revelador. Y aquí deben haber alguna explicación para esto, ¿no? ¿Por qué? Pero fijaos en la diferencia, que es brutal. Vamos a ver de dónde viene esa inmigración. Y volvemos a las imágenes, no de John Smith, sino de una masa uniforme de color negro en medio del mar, ¿vale?
fijaos en España de dónde viene la inmigración. En el último año en que está aquí documentado, que es 2017, la mayoría de migrantes que teníamos en España son de América, ¿vale? Es decir, no vienen en patera. Segunda, Europa, colega. Fijaos el porcentaje que viene de África, que sería supuestamente el que vendría en gran medida en patera. O sea, lo que está de amarillo, esto de aquí. Sin embargo, seguimos pintando la inmigración como una masa uniforme negra en patera, ¿vale? Evidentemente que los medios de comunicación tenemos responsabilidad en esto, de no explicar estas cosas, ¿no? Porque esta percepción es brutal, ¿no? Y estos gráficos demuestran perfectamente cómo tenemos de interiorizado determinados estereotipos sobre inmigración, ¿no? Yo con esto, Miquel, no, perdona que te interrumpa, ¿eh? Dime. Yo con esto que estaba diciendo de las imágenes que acabas de poner, a mí esto me viene, yo lo uso mucho para jugar en clase, cuando en tercero de la ESO, por ejemplo, en geografía hablamos del tema de las migraciones. Yo siempre les pongo el ejemplo de Baleares y de Canarias, de los jubilados alemanes, de los jubilados ingleses, del coste que eso cuesta para la seguridad social. Esta gente jubilada, lo que gasta en médicos, lo que gasta en tal, que es un coste mucho mayor que cualquier inmigrante de origen de estos que pones aquí, ¿no? De color verde, color rojo, color amarillo. Y claro, los chavales se quedan un poco alucinados porque no entienden que un alemán de 60 y tantos años viviendo en Canarias, en Alicante o por ahí, sea un jubilado, o sea un inmigrante. No lo asocian. No lo conciben. Claro, no lo conciben, esa es la palabra. No. Entonces, claro, cuando les cuentas todo esto en clase y le dicen, no, es que esto también es un inmigrante, y dicen, hostias. Y digo, y esto gasta más. Esto, si te pones en plan racista, esto nos cuesta más a la seguridad social que un inmigrante joven, negro o árabe o de donde sea. Sí, pero fíjate en una cosa, y aquí voy a ser un poco autocrítico con estas historias, porque si os fijaos en el cartel, por ejemplo, de Vox del otro día de los menas, lo que costaba un mena, ¿no? Claro, mucha gente intentó rebatir esto desmintiendo las cifras, porque era mentira, ¿vale? Ahora bien, yo no soy partidario nunca de entrar precisamente en ese marco y en rebatir cifras. ¿Por qué? Porque para mí los derechos humanos, el coste que tengan económico me dan igual, ¿vale? A la extrema derecha no, y al neoliberalismo tampoco, ¿vale? Porque todo lo mide en cuestiones económicas, ¿no? Y en beneficio. Es decir, discursos como, es que claro, los necesitamos para que vengan a trabajar, ya, y cuando no los necesites, ¿qué? ¿No? Quiero decir, todo eso es una manera también de instrumentalizar a un colectivo de personas que muchas veces huye no mirando Infojobs a ver qué curros hay en España, sino huye porque si no le matan, o porque si no se muere de hambre, o porque le da la gana, porque no puede vivir con seguridad y tranquilidad en su país. Creo que ese es el marco que tenemos que tener nosotros. Más allá de que evidentemente las cifras nos den la razón y podamos desmentir las mentiras de la extrema derecha como la del otro día, ¿no? Pero creo que tenemos que tener esa doble lectura. Tenemos que interpretar o dar esas explicaciones por partida doble. Es decir, una, las cifras son mentiras de la extrema derecha. Dos, da igual lo que cueste. Estamos hablando de niños que vienen sin sus padres. Por lo tanto, me da igual que cuesten 4.000 o 5.000. Si no se lo sacas del bienestar social, se lo quitas al ejército, se lo quitas a la Casa Real. Ya está. Por ejemplo, ¿no? Quiero decir, estoy siendo un poco tal, pero quiero decir, yo no entraría en temas de cifras. Aunque es verdad que a veces hay que tirar de cifras, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. Mira, por ejemplo, esto. Esto es demoledor. Y esto es lo que tú decías, Quique, ¿vale? Esto es desmontar de un plumazo todos los argumentos falsos de la extrema derecha sobre el tema de la inmigración, ¿vale? Que yo no entraría, es decir, hay que sacarlos cuando hay que sacarlos, pero nuestro argumento no puede ser este. No puede ser, aportan dinero, son buenos trabajando, porque entonces ya estamos entrando en su marco, es decir, en deshumanizar a estas personas y considerarlas herramientas de trabajo, ¿vale? Y al final yo creo que el marco que tenemos que tener es el de que son personas que, y por el mero hecho de ser personas, tienen derechos, ¿no? Entonces, son algunas claves que yo, veis, he puesto esta diapositiva que tiene cifras, ¿no? Y también sirve para rebatir, ¿no? Pero que hay que hacer la doble explicación. Es decir, primero, los datos que da son mentira
y te lo voy a demostrar. Y segunda, da igual que sea así o que sea de otra manera. Porque nuestro objetivo es que, primero, nadie tenga que emigrar de su casa si no quiere, ¿vale? Y para eso hay que cambiar muchas cosas. Todos y todas, y a nivel global, no es que lo tenga que cambiar España y tal, o sea, hay que cambiar el sistema directamente. Y segunda, que son personas, esté la ley como esté, es decir, aquí en España. Es decir, yo creo que hay una ley suprema, ¿no? O divina, más allá de las leyes españolas, que son los derechos humanos. O sea, me da igual que aquí gobierne Vox mañana y haga una ley que diga que va a poner cocodrilos en la valla de Melilla y Ceuta, ¿no? Pues por muy legal que sea, yo no voy a apoyar esa ley.